Entonces voy a comenzar a grabar. Listo. Bien, entonces la clase del jueves, sí, habíamos comenzado a estudiar esta sección, la 2.2, ¿sí? Ecuaciones lineales homogéneas, de segundo orden, con la característica de que vamos a considerar los coeficientes constantes. ¿Listo? Significa eso que aquí, o sea, consideramos una ecuación lineal de segundo orden como siempre, pero en este caso P, que era una función que podía depender de X, pasa a ser A, donde A es una constante. Listo, y la función Q, que antes podía ser una función de X, pasa a ser una constante que llamamos B. Listo. Y estas son las ecuaciones que vamos a abordar de ahora en adelante. La razón de eso, ¿cuál es? Bueno, que cuando los coeficientes no son constantes, nosotros no tenemos herramientas para encontrar las soluciones, ¿sí? Que nos tienen que dar por lo menos una solución para encontrar la otra. Y la otra que sea ley, y de esa forma constituir una base para el conjunto solución. Bien, porque para este tipo de ecuaciones diferenciales, pues, existe una base constituida por dos funciones que solucionan la de hoy que son linealmente independientes, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Lo único que ha cambiado es que consideramos los coeficientes constantes. ¿Listo? Y eso fue lo que se discutió en la última clase. Hoy vamos a sintetizar un poco mejor los resultados de esta sección. Bien, les recuerdo que se asumió que ese tipo de ecuaciones tienen soluciones de la forma exponencial, ¿sí? Y que a partir de eso se dibujó una especie de fórmula para encontrar esa solución. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Estas son las ADO que estamos considerando ahora. Entonces, con A y B constantes. Entonces, la hipótesis que se estableció fue que las soluciones eran de la forma exponencial. Y igual a E a la lambda. E a la lambda E. ¿Listo? Y que a partir de eso, si asumimos que la solución tiene esa forma, llegamos a lo que se denominó la ecuación característica, ¿no? Donde aparecía lambda al cuadrado más A por lambda. Sí, porque si usted deriva dos veces esta función y la sustituye en la E de O y organiza términos, como lo hice en la clase anterior, te va a quedar esta expresión multiplicado por E a la lambda X. ¿Sí? Este lambda cuadrado, donde sale de derivar dos veces esta función, entonces sale dos veces la derivada interna, que es lambda cuadrado. ¿Listo? Al hacer eso, pues, sustituir ahí, esta de O se transforma en esta expresión que escribí aquí al final. Y hemos dicho que ese producto debe dar 0, pero la exponencial nunca es 0. Esa parte aquí nunca es 0. Entonces, tiene que ser 0 eso. Y eso se le llamó ecuación característica. Bien. Y esta ecuación cita pues una ecuación cuadrática en lambda. Bien, que tiene ya una solución preestablecida, ¿no? Usando la fórmula del estudiante. Esa solución es lambda igual a menos A más o menos raíz de al cuadrado menos 4b sobre 2. ¿Sí? Bueno, no es exactamente, porque ustedes están acostumbrados a esa otra fórmula, ¿no? Pues yo apliqué esa, pero como aquí el A y el B están en distintas posiciones, creo que ustedes se acuerdan, es la que dice así, que X es igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, ¿de acuerdo? Menos 4AC sobre 2A. Sí, esta es la fórmula del estudiante si tengo una ecuación cuadrática así. AX cuadrado más BX. Igual 0. Esa es la solución, eso es lo que ustedes saben, ¿no?
Pero yo apliqué eso, solamente que en este caso A viene siendo 1, B viene siendo A y C viene siendo B. Se trocan pues los valores de las letras, pero es lo mismo. Por eso queda esta expresión. Bien. Entonces habíamos deducido tres casos, perdón. Sí, eso es lo que quiero que hoy lo sinteticemos mejor. Sí. Yo hablé de esto un poco en la última reunión, pero no deducimos una tabla que prácticamente hace todo. Sí. La idea de hoy es deducir esa tabla, porque yo mencioné cuáles eran los casos y les dije, bueno, para aterrizar las ideas, voy a hacer un ejemplo concreto antes de desarrollar más el tema, y cuando estábamos haciendo el ejemplo se acabó el tiempo ya. Es decir, faltaban 10 minutos, no, 10 minutos no alcanzaba a desarrollar todo eso. Bien. Entonces, fíjense, nuestra solución va a ser una función de la forma e a la lambda, si lambda es igual a esta expresión. ¿Sí? Si lambda tiene esta forma. Listo. Entonces soluciona la E de O. Bueno, entonces, cuando uno tiene una ecuación cuadrática, tiene que analizar varios casos. ¿Sí? Tiene que analizar el discriminante de esa expresión. Y ese discriminante lo voy a anotar con este triangulito. El discriminante es lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? A al cuadrado menos 4b. Eso le llamamos discriminante. ¿Listo? Entonces tenemos tres casos. Caso 1. ¿Sí? Podemos asumir que el discriminante es positivo. Que ese valor allí es mayor que 0. Y si el discriminante es positivo, pues quiere decir que de aquí voy a deducir dos soluciones. ¿Sí? Digamos un lambda 1 y un lambda 2. ¿Listo? ¿Por qué 2? Porque una la calculo cuando tengo un menos, ¿sí? Calculo, digamos, lambda 1 y la otra con un más. Por eso aparece el signo más y menos. ¿Listo? Entonces, cuando el discriminante es positivo, tengo dos soluciones, lambda 1 y lambda 2, de esa ecuación característica. Y entonces, en consecuencia, tengo dos soluciones. Y1 igual a E a la lambda 1 por X. Y Y2 igual a la lambda 2 por X. Esto sí lo había comentado, ¿no? Y además de eso, un poco más. Estas dos soluciones son distintas. O sea, lambda 1 y lambda 2 son distintos. Entonces, Y1 y Y2 son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces ya usted encontró una base para el conjunto de solución de esta EO acá, cuando el discriminante es positivo. ¿Sí? Entonces este es el caso como caso fácil. ¿Sí? Estamos todos muy contentos cuando ocurre eso. Fácil. Resolvamos un ejemplo concreto en el que aparezca un caso así. Entonces, ejemplo. ¿Pregunta hasta aquí? Ejemplo. No, señor, ninguna. Bueno, entonces fíjense en esta de Y2'. Bueno, yo miro qué hago ahí. Más Y' menos 6Y igual a 0, ¿cierto? Listo, tenemos esa de segundo orden. Entonces nos dicen que encuentre las soluciones. Encuentre una base para el conjunto solución de esta DO de segundo orden. Sí, ese es el ejemplo. Entonces veamos. En este caso, lo que nos interesa es identificar quién es A y quién es B. ¿Sí? ¿Quién es A? A es lo que acompaña al Y'.
A vale 1 y B vale menos 6. ¿Listo? Por lo tanto, para este caso, lambda, ¿qué va a ser? Pues lambda va a ser, según esa fórmula, con esos valores concretos, va a ser menos A, es decir, menos 1, más o menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que eso vale A, menos 4 por B, que es menos 6. ¿Cierto? Aquí coloquemos 1 al cuadrado. Estoy aplicando la fórmula de lambda sobre 2. Bien. Para ese caso concreto. Sobre 2 aquí. Bueno, ¿cuánto dan esas cuentas? ¿El discriminante es positivo? Pues sí. En este caso el discriminante es 25, ¿no? El discriminante es lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces, en este caso, el discriminante, que lo denoto con un triangulito, es 25 porque es 1 sumado con 24, porque menos 4 por menos 6 da 24 positivo. 1 más 24, 25. Entonces tengo discriminante mayor que 0, lo que significa que tengo dos soluciones. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas dos soluciones? Ah, pues sencillo. Lambda 1, digamos, va a ser cuando lo hago con un menos. Sí, va a ser menos 1. Y como tengo dos alternativas de signo, voy a hacerlo con menos. Menos raíz de 25, que es 5, sobre 2. Esto es igual a menos 6 sobre 2, igual a menos 3. Y lambda 2, ¿qué es? Lo hice con menos, ahorita hagámoslo con un más. Sería menos 1 más 5 sobre 2. Esto es igual a 4 sobre 2, igual 2. ¿Listo? Por lo tanto, las dos soluciones son, ya de la E, las dos soluciones de la E de O, ¿cuáles son? Y1 y Y2 igual a exponencial de lambda 1x y exponencial de lambda 2x. Es decir, Y1 es igual a E a la menos 3x. Y Y2 es igual a E a la 2x. ¿Listo? Entonces, cuando el discriminante es positivo, no hay problema. ¿Sí? ¿Y cuál es la base del conjunto solución? Pues la base del conjunto solución en general va a ser, bueno, perdón, ¿cuál es la solución general? Perdón. Va a ser la combinación lineal de ser una constante C1 por Y1 más C2 por Y2, ¿no? Que C1 y C2 se encuentran de acuerdo a las condiciones iniciales dadas. Bien, entonces es el caso fácil, pues, o el caso, sí, sencillo, discriminante positivo. Bien, pregunta hasta aquí. ¿Alguien puede estar escéptico de que si eso sí son soluciones? Veamos que Y1 sí es solución en efecto. Que la teoría sí es consistente, que no nos está arrojando conclusiones que son falsas. Veamos, por ejemplo, que A la menos 3x es solución. ¿Cuánto es la segunda derivada de esta función? Bueno, la primera derivada es ella misma por la interna, por menos 3. Y acá sumado con la segunda derivada, que sería menos 3 al cuadrado, porque si derivo esto de nuevo, sale otra interna, otro menos 3. Con este menos 3 da 9. 9 a la menos 3x. Listo. Menos 6y. Menos 6 por e a la menos 3x. ¿Eso da 0 o no da 0? Pues aquí tengo menos 3. E a la menos 3x menos 6 e a la menos 3x. Estos dos términos se suman y da menos 9. E a la menos 3x. Con el 9 a la menos 3x de acá. Y claramente eso da 0. Entonces sí es cierto. Es solución. En fin. Bueno, vamos al siguiente caso. Ojo que tenemos 3 casos. ¿Sí?
Hoy los estoy haciendo así con mucho detalle, pero para ustedes va a ser muy sencillo trabajar esos casos por la tabla que vamos a concluir hoy, que sintetiza todo muy bien. ¿Listo? Entonces el caso 2 es cuando el discriminante nos da negativo. No, ese todavía no, ese es el más difícil. Más bien el caso 2 es cuando el discriminante da 0. ¿Sí? Caso 2, el discriminante que, recuerden cómo se ha definido ese discriminante, es a la 2, ¿cierto? Menos 4b. Entonces, ese discriminante es 0. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Recordemos la fórmula para calcular lambda. Lambda se calcula como menos a más o menos raíz del discriminante, raíz cuadrada de a cuadrado menos 4b. Así es que se calcula lambda sobre 2, ¿no? Entonces, si el discriminante es 0, raíz de 0 es 0, entonces me quedaría que esta ecuación cuadrática tiene una sola solución, y esa solución es menos a sobre 2. ¿Sí? Entonces, o sea que tenemos un lambda 1 nada más. Pero como una ecuación diferencial de segundo orden, se supone que tiene que tener dos soluciones. Entonces, permítanme aquí un segundo. Nos tocaría encontrar la segunda solución, profe. Sí, exacto. Entonces, la única que conocemos por este método sería menos a sobre 2. Y la segunda solución, ¿cómo se encuentra? Entonces, tendríamos que Y1, una de las soluciones de la DO es exponencial de menos a sobre 2 por X. ¿Listo? Esta sería una de las soluciones. Pero, ojo, que nosotros estamos resolviendo una DO de segundo orden. ¿Tiene coeficientes constantes? Sí, pues tiene coeficientes constantes, pero eso no implica que las soluciones disminuyan, ¿no? Ella también tiene dos soluciones. Tiene un conjunto de solución, tiene una base, tiene todo. Todo lo que hemos hablado en este segundo corte. Ella es así. De esta forma. Bien. Entonces, ¿cómo encuentro la otra solución? Esa es la gran pregunta. ¿Ustedes ya saben o no? Con la fórmula, ¿no? Con la fórmula, exactamente. ¿Cómo encuentro Y2? Con la fórmula. ¿Cuál fórmula? Pues nosotros, ¿qué nos hemos pasado hablando casi toda la semana y la semana pasada? De que si yo conozco una solución, ¿cómo completar la base? ¿No? Le he puesto ese nombre hacia los videos. ¿Cómo encuentro otra solución dada una? ¿Cómo encuentro la otra LI? ¿Sí? Tenemos inclusive una fórmula. Podemos hacer todo el proceso en una ecuación diferencial concreta. También hicimos un caso de esos, ¿no? Definiendo Y2 igual a U por Y1, donde uso una función de X no constante. Derivando esto dos veces e introduciéndolo aquí en la DO. Y luego hacer unas simplificaciones. Nos queda una DO de segundo orden a la que se puede reducir el orden. Y ahí se va resolviendo. O podemos usar la fórmula directamente. Tenemos dos formas equivalentes. Fórmula o hacer el proceso y en la mitad del camino hacer reducción de orden. Entonces la fórmula que dice que Y2 es igual a la gran integral de 1 sobre Y1 al cuadrado por la exponencial de menos la integral de P por dx, y todo esto se integra a su vez con respecto a x. ¿Sí? Eso fue lo que yo he expresado en la clase anterior, no desarrollé más el tema, ¿verdad? Porque era una introducción apenas. Hoy desarrollémoslo. ¿Sí? Eso que escribí ahí es U. Eso se supone que debemos multiplicarlo por Y1. Y así obtenemos la otra solución. Bien. Entonces hagamos las cuentas de eso. A ver cómo nos va. Noten que ustedes estas cuentas no las van a tener que hacer dos veces porque yo ya voy a hacer las cuentas. Voy a deducir la fórmula. Va a quedar otra fórmula.
Esta última parte, bueno, se vuelve muy de aplicar fórmulas prácticamente. Pero bueno, mi trabajo es sustentarlas, ¿no? Entonces, ¿cuánto da Y2? Según la fórmula. Entonces, es esa integral. ¿Sí? Y me queda la integral de 1 sobre Y1 al cuadrado. Pero Y1 es esta exponencial. Entonces, aquí lo que yo tengo es 1 sobre Y1, es lo mismo que decir Y1 elevado a la menos 1, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, Y1 a la menos 1, ¿qué es? Es exponencial de A sobre 2 por X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le quité este menos. Porque si elevo a la menos 1 aquí, elevo a la menos 1 es, y el menos 1 multiplica con el exponente. Menos por menos da más. Entonces, por eso quedó aquí A sobre 2 por X. ¿Listo? Y eso está elevado al cuadrado. Pero fíjense que ese cuadrado, ¿qué hace? Viene y multiplica el exponente de la función exponencial, ¿no? Entonces este 2 de aquí, este 2 se cancela. A la final me queda simplemente exponencial de A por X. Y toda esa primera parte es exponencial de A por X. ¿Sí? Y eso multiplicado por la exponencial de menos P por dx. Pregunta, ¿quién es P? Que acompaña Y', ¿no? Exacto. El que acompaña a Y', en este caso P es igual a A. Estamos resolviendo esta ecuación, miren. El que acompaña a Y'. Entonces P es igual a A. Entonces yo tengo aquí menos la integral de A por dx. ¿Sí? ¿Cuánto es la integral de A por dx? ¿Cuánto es esta integral? Esa integral es A por X, ¿no? Más una constante, pero las constantes las asumimos siendo 0 para no complicar nada. Entonces, aquí me queda el menos, ¿vale? Exponencial de A por X. ¿Listo? Por dx. Y todo esto multiplicado por Y1. ¿Sí? Pero Y1 es E a la menos A sobre 2. Esta es la solución que encontramos con la ecuación característica. Por X. ¿Listo? ¿Y cuánto me da la integral que está en el corchete? Pues estas exponenciales se multiplican y se anulan, ¿no? Me quedaría exponencial de 0, que se suman los exponentes. ¿Sí? A por X menos A por X es 0. Exponencial de 0 es 1. Y me quedaría la integral de 1 por dx. O sea que Y2 es igual a X. Eso es lo que quedó, ¿no? La integral de X es X. Por E a la menos A sobre 2 por dx. Bien. Esa es la otra solución. Entonces un factor X, miren, el que va allí. ¿Listo? Entonces ya quedó completamente determinado cómo hallar las soluciones de una DO. Profesor, ¿por qué por dx? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque por dx es que usted allá en el Euler menos a medios le colocó el dx y no solo x. ¿Aquí? Allá en Y2. Ya en la respuesta, profe. Ah, ya. Perdona, sí. Gracias. Aquí es por una X, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, ya tenemos plenamente identificadas las soluciones en el segundo caso. ¿Sí? Y es que ya estas dos fórmulas reducen el caso 2 a una trivialidad, pues. ¿Por qué? Porque usted nomás tiene que saber quién es A. O sea, usted nomás tiene que identificar cuál es el discriminante, si da 0 o no. Y si da 0, pues ya sabe que debe usar estas fórmulas con el A que tenga y ya. Encontró las dos soluciones, linealmente independientes.
Voy a hacer un ejemplo. ¿Sí? Vamos un ejemplito a ver. Con discriminante 0. Sí, ejemplo. Pero antes de usar esta fórmula, usted debe verificar que se encuentra en el caso 2, ¿no? Todo esto es válido si el discriminante de la asociado pues a la ecuación característica de 0. Caso 2, discriminante al cuadrado menos 4b igual 0. Listo. Allí, en esas condiciones ya puede usar esas fórmulas. Porque es lo que hemos deducido, ¿no? Ustedes mismos han visto. Lo hemos deducido aquí entre todos, pues. Ejemplo. Entonces, digamos que nos piden resolver la siguiente EDO de segundo orden con coeficientes constantes. Se dice así. Y2' más 2y' más y igual 0. ¿Listo? ¿Quiénes hay, quiénes ven en este caso? O sea, siempre la pregunta habitual. Ya necesitamos ni siquiera, ya todo se reduce a averiguar quiénes hay, quiénes ve y cuál es el discriminante. A es el que acompaña a y', que es 2. B es el que acompaña a y, que es 1. ¿Sí? Mírenlo aquí, 2 y el 1. ¿Listo? ¿Cuánto es el discriminante? El discriminante en este caso va a ser a al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos 4 por b. ¿Eso da 0? Sí. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4, 0. ¿Listo? Eso es. Ya usted sabe que está en el caso 2. Entonces, ¿cuáles van las dos soluciones? Fácil. Ya acabamos. ¿Sí? Con coeficientes constantes la cosa se pone muy sencilla, ¿no? Entonces ya acabamos. Y1 va a ser exponencial de menos a sobre 2 por x. Como a vale 2, 2 sobre 2 es 1, entonces va a ser exponencial de menos x. Y acabó ya, encontró y1. ¿Y quién es y2? Pues y2 es x por y1, ¿no? Eso es lo que acabamos de demostrar hace un momento. Y la otra solución, LI, es y2 igual a x de x por y1. O sea, x por a la menos x. ¿Sí? Entonces, miren, ya nosotros estamos muy contentos que logramos encontrar nuestras soluciones. ¿Sí? Sin que nos digan nada. ¿Cierto? Solo aplicar la teoría. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces vamos ahorita al caso interesante. ¿Sí? Que es cuando el discriminante da negativo. Entonces, este le llamamos caso 3. Caso 3. Cuando ese discriminante da negativo, pues los problemas que genera es que me quedan raíces de números, me queda una raíz fuera de número negativo. Y pues eso me genera números complejos inmediatamente, ¿no? Entonces, esto menor que 0. Entonces, en ese caso, lambda, ¿qué sería? Lambda sería igual a menos a, recordemos, más o menos. Bueno, en todos los casos, lambda vale lo mismo siempre, ¿no? Más o menos raíz de a al cuadrado menos 4b sobre 2. ¿Listo?
y el discriminante dio negativo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como el discriminante dio negativo, eso implica que yo puedo hacer el siguiente truco. ¿Ah? Me quedaría que lambda es igual a menos a más o menos raíz cuadrada de. Entonces puedo factorizar un signo de menos. Signo menos. Sí, voy a escribir así. 4b menos a. ¿Cierto? Eso es un truco del álgebra nada más. Si usted distribuye el menos 1 en el paréntesis, vuelve a darle al cuadrado menos 4b. Sí, solo hice eso. Bien. ¿Por qué hice eso? Porque por propiedades de la raíz, bueno, en principio, ojo, aquí tengo que tener un cuidado, ¿no? Estoy cometiendo una imprudencia un poco, porque yo estoy diciendo que a cuadrado menos 4b es negativo, ¿sí? O sea que esta raíz cuadrada no tendría sentido. Pero yo continué trabajando así, ¿sí? ¿Pero para qué? Porque es que uno puede separar aquí, esto en dos partes. ¿Sí? La parte que no tiene sentido y lo que sí tendría sentido. Y por propiedades de la raíz, yo tengo un producto, la raíz separa en el producto, ¿no? Entonces yo tendría raíz de menos 1 por raíz del otro factor, ¿sí? Y entonces, digamos, lo que no tiene sentido es esta partecita aquí. ¿Y por qué? Porque 4b menos a al cuadrado es positivo. Que si eso es negativo, entonces lo contrario tiene que ser positivo. Entonces sacar esa raíz cuadrada aquí al lado derecho, eso sí tiene sentido. Lo que no tiene sentido es la raíz de menos 1, ¿sí? Pero en variable compleja, o sea, usted tiene el campo de los números reales, ¿sí? Se puede crear un conjunto más grande, que es el de los números complejos. ¿Sí? Y los números complejos tienen la siguiente forma, es un número real más un número real multiplicado por la unidad imaginaria i. ¿Sí? Son todos los números de esta forma. Si b vale 0, quiere decir que todo número real está contenido en los complejos, ¿no? Y a esa unidad imaginaria i le vamos a llamar raíz de menos 1. ¿Listo? Sí, entonces lo que nos quedó aquí fue menos a más o menos i por la raíz de cuadrada de ese número que me quedó acá. Que sí tiene sentido porque ese número ya es positivo. Acá apareció un i. ¿Listo? Entonces, esto que estamos viendo aquí ya es un número complejo. Bien. Es un número complejo. ¿Y qué más podemos hacer aquí? Bien, puedo reescribir eso un poquito mejor. A ver. Para ver cómo encontrar las soluciones en ese caso. Entonces me quedaría aquí que lambda es igual a menos a sobre 2 más o menos un medio de i por esa raíz cuadrada allí. 4b menos al cuadrado. ¿Listo? Para que esto tenga para que esto encaje con la fórmula que da el libro, voy a tener que hacer otro escrito aquí, otra manipulación. Dentro de la raíz podemos sacar un factor común de 4. ¿Sí? O sea, 4b menos al cuadrado se puede escribir así, como 4 por b menos al cuadrado sobre 4. Listo. Si usted distribuye en el paréntesis interno, pues le da lo mismo que teníamos antes.
Y aquí puedes separar esto en dos raíces. La raíz de 4 y la raíz de lo que está entre paréntesis. Igual que hicimos antes. Entonces me queda por aquí raíz de 4 por raíz de b menos. Todavía no hemos buscado la solución, estamos simplemente manipulando eso. Y esto multiplicado por 1/2 de i más o menos i menos a medios. Y eso es igual a lambda. ¿Listo? ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, veamos. Que raíz de 4 es 2. Y con este 2 se cancelan estas dos partes. Entonces me queda esta expresión. ¿Listo? Entonces, así como nosotros extendimos, o sea, nosotros estamos pasando del campo de los números reales a los complejos. Hemos extendido nuestro sistema numérico. Entonces, en lugar de nosotros ahorita tomar exponencial, la exponencial de variable compleja, perdón, la exponencial de variable real, tomamos ese exponencial, pero en variable compleja. Sí, es la misma exponencial, solo que acepta números complejos. Entonces, me quedaría que e a la lambda x. No, permítanme, antes de eso multipliquemos todo por x. Aquí por x y aquí por x. Sí, entonces e a la lambda x igual a e a la exponencial de esta primera parte por, o lo pongo aquí más o menos exponencial de esta segunda parte. Pero esta es la exponencial de variable compleja. Pero se comporta igual. ¿Sí? Tiene otras propiedades. En variable compleja se notan cuáles son sus propiedades, pero para nosotros es lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos las dos soluciones de nuevo. O sea, que y1 es exponencial de menos a sobre 2 por x. Y aquí podemos considerar el signo positivo por exponencial de y bueno, una observación aquí adicional. A este numerito, perdón, a ese numerito no, a este w, a este raíz cuadrada, el libro le llama w. Listo. Entonces nos queda exponencial de i w por x. Esa es una solución. Y la otra es y2, lo mismo pero menos iw de x quedaría aquí. O sea, sería exponencial de menos a sobre 2 x por exponencial compleja de menos iwx. ¿Listo? Esa sería la otra solución. Bueno, no exactamente la otra solución. Enseguida no alcancé a terminar este caso. Pero estamos por aquí, ya estamos a punto de terminar. Falta hacer una observación y ya. Pero estamos aquí, miren. Ustedes no se preocupen que a la final vamos a deducir una fórmula que nos dice todo. ¿Sí? Pero estamos en este tercer caso. ¿Sí? Estamos por aquí. ¿Listo? Tenemos que averiguar de dónde salen estas funciones seno y coseno. En realidad lo que queda es eso. Y averiguamos de dónde salen esas funciones.